¿Quién nos iba a decir que a estas alturas ya estaríamos haciendo un balance del casi ya primer año de Donald Trump en la Casa Blanca? Un año que ha dado para mucho. Hemos arrancado 2026 también desde el punto de vista geopolítico con mucha intensidad, aunque podríamos añadir otros muchos calificativos. Aquí que cada uno elija su propia aventura, pero vamos a ir desgranando sobre todo la actualidad geopolítica y la política exterior estadounidense con Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. Cosme, ¿qué tal estás? Bueno, feliz año aquí también en Antena. Igualmente, muy bien, buenas tardes otra vez. Bueno, un placer arrancar curso, por así decirlo, o arrancar año de nuevo bien acompañada, pero claro, como decíamos, es muy difícil seguir el hilo de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en este arranque de 2026 que no nos ha dado casi ni tiempo para la reflexión, pero estamos intentando hacerlo, también es nuestra labor, la del análisis. Empezando por Irán, porque sabemos que hoy hay una reunión fundamental entre Trump y el Gabinete de Seguridad Nacional. Se estudian medidas más allá, entiendo, de la vía diplomática, que a priori es la preferente, pero claro, Trump en Truth Social ya sabemos que no se contiene respecto a las palabras y ha dejado claro que Irán va a pagar un alto precio en medio de las protestas, de ataques a manifestantes y que la ayuda está en camino. ¿Qué interpretación debemos hacer de esto? Pues estamos en los prolegómenos, pero efectivamente, o sea, Trump literalmente dijo en ese lenguaje que usa él que iban a dar y que golpearían donde duele. Sí. Entonces, aunque los asesores militares y de política exterior están recomendando ciberataques y otras medidas, los periódicos en Nueva York están hablando de tres cosas: de atacar la sede de la Guardia Revolucionaria, de atacar la terminal, la famosa terminal CAR, desde donde sale todo el petróleo, el 90% del petróleo iraní que va a China, lo cual crearía problemas añadidos, y luego otro tipo de ataques o medidas, pero militares, o sea, no ciberataques. Entonces veremos, porque ya cuando Israel atacó Irán hubo un problema, que atacaron una cárcel en la que luego hubo una serie de víctimas o de daños colaterales. Entonces este tipo de operaciones, por muy bien que se hagan, como se ha hecho la de la extracción de Maduro, pueden tener consecuencias muy graves. Y Irán ha amenazado con atacar tanto a Israel como bases militares de Estados Unidos en todo Oriente Próximo, en represalia. Da la sensación de que cuando Donald Trump ejecuta una operación que pueda calificarse de éxito, coge energías para la próxima, ¿no? Sobre todo hago referencia a lo que ya ocurrió en su momento. Tras el alto el fuego en la franja de Gaza, parecía que se renovaban las energías de cara a Rusia y Ucrania, de lo que, por cierto, estos días casi no estamos hablando. No es que no ocurran cosas, pero en la agenda estadounidense eso ha quedado relegado a un segundo, tercer, cuarto o quinto plano en estos momentos, porque efectivamente estamos hablando de Irán, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando también de China, ¿no?, como daño colateral a todo lo que ocurre. Hablamos de Groenlandia. Claro, en este sentido parece que después de Venezuela Donald Trump se encara a la situación de Irán con mayor fortaleza. Ahora también hablaremos del plano en Groenlandia, pero respecto a Irán también se están haciendo muchas lecturas sobre si esto puede implicar un fin del régimen, un fin de los ayatolás, si puede venir algún tipo de cambio como parte de la revolución desde dentro de la propia ciudadanía. ¿Estados Unidos podría empujar a ello o realmente, a pesar de lo que está ocurriendo en Venezuela, de esa transición que todavía está muy en ciernes, estamos hablando de un plano completamente distinto? Bueno, el Wall Street Journal ayer pedía que efectivamente, o sea, que el régimen iraní uno de los principales asesores del primer ministro israelí ha dicho que el régimen iraní está acabado. Entonces la cosa es cómo ayudar efectivamente a que ese régimen acabe. El problema es que el régimen está respondiendo, o sea, hoy la portada del New York Times era disparen a matar. Sí. O sea, estamos hablando de 2.000, 3.000 o incluso, como decías tú antes, 6.000 muertos. Entonces, que sepamos, porque está todo bloqueado y la información llega desde allí con cuentagotas. Entonces, ¿cómo se puede ayudar al régimen? O sea, si se ataca... Trump descabezó a Soleimani, a la Guardia Revolucionaria,
golpear ese centro, digamos que tendría el apoyo de la población, pero o lo que han dicho hasta ahora, o cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán, decían que la gente se iba a mostrar de vuelta de apoyo al régimen y sin embargo eso no ha sucedido. O sea, las mujeres, los jóvenes, tanto que discutimos en Occidente el tema de la renta per cápita o del dinero disponible, la vida en Irán se ha hecho muy difícil para la gente corriente. Entonces eso es preocupante y la gente estaba muy harta y con este tema además hay una sequía brutal que no había ocurrido tan grave en décadas, con lo cual las condiciones de vida en Irán son realmente deplorables. O sea, no en el tema económico. Si hablamos ya del tema moral, de las mujeres, etcétera, hemos rebasado unos niveles y entonces si el régimen, la única respuesta que tiene es que disparen a matar desde las azoteas, pues esperemos que, como dice este experto israelí, que el régimen está acabado. La cosa es ver cómo Estados Unidos, porque el presidente Trump hace cosas por el mundo, o sea, consiguió el alto el fuego en Gaza, ha extraído a Maduro, pero luego digamos que deja las cosas a medias. Entonces, esta misma semana hay informes académicos que dicen que quizá vuelva la guerra a Gaza o que tanto Hamás como Israel están calculando si vuelven a empezar. Entonces, los temas, tenemos demasiados frentes abiertos, como muy bien estás explicando, y yo creo que Estados Unidos no debería ir abriendo frentes. O sea, el mundo tiene demasiados problemas como para abrir otros frentes en Groenlandia o estos cisnes negros que de repente aparecen. Entonces, el tema de Irán es muy complejo, ha inestabilizado todo Oriente Próximo durante 40, bueno, algo más. O sea, cuando llegó la transición a España, llegó el Ayatollah Khomeini que dijo que iba a ser moderado y ha sido una pesadilla que tiene además el rechazo de los países árabes o de los países árabes moderados o de la mayoría de los países musulmanes y sin embargo sigue creando problemas. Entonces el único apoyo que le queda es un poco, o tiene ciertos acuerdos con Qatar, ciertos acuerdos con China, pero aún así es un foco de inestabilidad que yo creo que todo el mundo querría ver corregido. Entonces la cosa sería que Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia del mundo, que adopte medidas para ayudar a la población y para no, digamos, fortalecer a este régimen que efectivamente parece ser que se está derrumbando delante de nuestros ojos. Veremos si esto es así, veremos también si no se van abriendo nuevos frentes. Como decías, Donald Trump ha ido haciendo cosas en materia de política exterior o en materia de política internacional, geopolítica, pero no llega a cerrar todos esos frentes. En Gaza no podemos hablar de una paz, no podemos hablar todavía tampoco de paz en Rusia y Ucrania, aunque haya habido aproximaciones. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con Groenlandia, no sabemos tampoco cuál va a ser la evolución de Irán. Y, por supuesto, en el caso de Venezuela, aunque ahora se hable de una transición bajo Delcy Rodríguez, es muy pronto también para hablar propiamente, porque esto es algo que requiere muchísimo tiempo y esto solo lo veremos efectivamente cuando ya hayan pasado unos años para verlo con perspectiva. No podemos hablar todavía de una transición real o de una promesa garantizada, ¿no?, hacia una democracia. Veremos qué es lo que ocurre. Veremos qué es lo que ocurre con Irán, cuáles son las medidas o decisiones que pueda adoptar Estados Unidos teniendo en cuenta todas las vertientes, todas las consecuencias de cada decisión que puedan adoptar, sea o no sea una acción militar directa. En el caso de Groenlandia, aquí sí que tenemos otro frente, pero Donald Trump lo justifica en todo momento bajo la premisa, ese paraguas de la seguridad nacional. Advierte de que Rusia y China tienen una mayor presencia en el Ártico y que esto puede ser nocivo para el futuro de Groenlandia y, bueno, pues para Estados Unidos, para toda Europa. Ha acusado a Dinamarca de no hacer todo lo posible por aumentar también la presencia militar, garantizar una seguridad en la isla. ¿Cuáles son las partes de verdad o razón que puede tener Donald Trump en esto? Porque el secretario de la OTAN, Mark Rutte, le ha dado la razón en la falta de seguridad y de garantías en el Ártico, o qué parte también tenemos que analizar como, bueno, algo que forma parte de la propia retórica de esta administración. Bueno, yo creo que Estados Unidos, o sea, que tiene frontera como Canadá, como Dinamarca con Groenlandia, o sea, yo creo que Estados Unidos ha necesitado y necesitará sus aliados. Entonces, este enfrentamiento con sus aliados y con sus vecinos, yo creo que de cara precisamente a las posiciones que ha adoptado tanto Rusia como China en el Ártico,
que con el tema del deshielo van a crear nuevas rutas, que hay nuevos intereses, que hay materias raras, que hay toda una serie de intereses, lo que le convendría a Estados Unidos es tener diversos apoyos. Yo no creo que Groenlandia necesite una fuerza militar como necesitó Berlín durante la Guerra Fría. Entonces no hay mucha defensa, pero tiene la defensa necesaria y desde luego creo que está mejor protegida con 27 países de la OTAN que enfrentando a la OTAN o quedándose solo Estados Unidos. O sea, una de las grandes cosas que ha tenido Estados Unidos en los últimos 80 años es una serie de aliados por el mundo. O sea, este orden internacional que Trump a veces desprecia le da a Estados Unidos una característica que es única. Rusia no tiene aliados, China no tiene aliados y en cambio Estados Unidos sí tenía aliados. Entonces, perder esa ventaja internacional yo creo que es en parte suicida. Uh-huh. Y creo que en Groenlandia no es una buena idea lo que se está haciendo. Los 60.000 habitantes de Groenlandia yo creo que prefieren tener el sistema de protección social que tiene Dinamarca que el que tiene Estados Unidos. Entonces, a pesar de que los compren de alguna manera o desde luego una acción militar que reventaría la OTAN, yo creo que no es una buena idea las cosas que ha dicho el vicepresidente Vance, las cosas que está diciendo. Esperemos que Marco Rubio, los asesores que hay en el Departamento de Estado y en el Pentágono le hagan ver al presidente que es mejor la alianza que la confrontación. Pero desde luego Trump, o sea, tiene ideas fijas. Trump hizo una cosa que hace unos meses hubo un artículo en el Wall Street Journal que Trump, una de las fotos, o además de llenar el despacho Oval y toda la Casa Blanca de dorados, puso un cuadro de un presidente muy desconocido que era Polk, que es un señor que hizo la guerra con un presidente que hizo la guerra con México, duplicó la superficie de Estados Unidos y entonces no sé si Trump quiere emular y ampliando con Groenlandia sí que haría crecer mucho la superficie de Estados Unidos, pero Rusia es el país del mundo que tiene más superficie y eso no le da más ventajas en el mundo. O sea, yo creo que no es un tema de superficie, es un tema de Estados Unidos ya tiene acceso porque tiene frontera al Ártico y no necesita más presencia, creo. Respecto a las últimas declaraciones, porque recordemos estamos en vísperas de esa reunión Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia para discutir pues el marco de lo que estamos aquí hablando. Las últimas declaraciones, por un lado del primer ministro groenlandés, es que prefieren a Dinamarca antes que a Estados Unidos, que es justo lo que indicabas ahora, Cosme, y por otro lado, Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, ha dicho que lo peor está por venir. ¿Hasta qué punto realmente esta negativa inicial hacia los brazos de Estados Unidos puede abrir un escenario de tensión, de escalada, que además también nos abriría en un entorno sin precedentes, que sería una tensión directa entre dos miembros de la OTAN? Bueno, yo creo que la primera ministra de Dinamarca es una persona que está siendo puesta como modelo dentro del lado socialdemócrata. Es una señora que trabaja muy bien, que se estudia mucho los temas y si dice que lo peor está por venir es porque tiene información. Es verdad que el presidente Trump es un poco de ideas fijas, como el perro de Obelix y de Fix, pero entonces no sé si volverá sobre el tema, pero la verdad es que como tiene tantas otras cosas, decidirá que no. Pero es verdad, los periódicos en Estados Unidos, los artículos académicos que se han publicado en los últimos años, es que Estados Unidos no tiene ninguna necesidad de tener Groenlandia para poder extraer, tiene distintos acuerdos, tiene una base militar, o sea, las bases militares que Estados Unidos tiene incluidas en España, o sea, si rompe relaciones con la OTAN, si crea un enfrentamiento con otro socio, eso va a perjudicar, como ha dicho el canciller alemán. Entonces yo creo que a Estados Unidos le interesa y mucho tener bases por el mundo, incluida en Groenlandia. ¿Le interesa tener Groenlandia? Yo creo que no le hace falta, o eso dicen los expertos. Entonces esta fijación del presidente Trump yo creo que no ayuda nada a Estados Unidos y, repito, a su relación con los socios alrededor del mundo. Uh-huh. Por otro lado, otro frente que abre, en este caso el de la política monetaria. Donald Trump ya ha dejado muy claro desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de llegar a la Casa Blanca, que él quiere tipos de interés bajos. Ha presionado a lo largo de este último año para que la Reserva Federal bajara los tipos de interés. Jerome Powell ha querido mantener en todo momento la línea, el tono respecto a la independencia de la Reserva Federal. No voy a entrar en debate porque hay expertos que indican que Jerome Powell ya había demostrado una no independencia de la Fed con su decisión de tipos de interés a las puertas de las elecciones Kamala Harris-Donald Trump.
no entraré tanto en este debate, vamos a presuponer la independencia neutral del Banco Central estadounidense, pero claro, han sido ataques continuados los de Trump a Powell a lo largo de este último año. Sabemos que Powell se vaya en mayo, Donald Trump volverá a colocar a otro presidente. De hecho, Powell fue designado por Donald Trump, aunque luego a Trump no le gustara esa decisión porque no iba en la línea de lo que él esperaba. Pero bueno, han salido en defensa ex banqueros, expresidentes de la Reserva Federal, actuales banqueros centrales, grandes consejeros delegados de grandes entidades financieras estadounidenses, como es el caso de Jamie Dimon al frente de JP Morgan, alertando de lo que puede provocar también incluso la propia credibilidad, confianza en el dólar, en la economía estadounidense. ¿Por dónde puede salir esta batalla judicial? Bueno, el Wall Street Journal ayer, que es un periódico conservador, que hace caso a Wall Street, pedía que destituyesen a la persona que había iniciado este procedimiento contra Jerome Powell, porque decían, o sea, dentro de todas las chapuzas posibles, o del lawfare o de todas estas medidas inoportunas, decían que esta destacaba entre todas. Entonces, que lo mejor que podía hacer Donald Trump es, digamos, destituir al señor que ha pedido este procesamiento contra Jerome Powell, y yo creo que tiene razón. O sea, esto es un fiasco absoluto. O sea, los distintos gobernadores de todo el mundo, los anteriores de la Fed, etcétera, y la misma declaración, si se analiza, de Powell, que el presidente de la Reserva Federal se va como presidente en mayo, pero sigue como consejero. Exacto, hasta 2028. Entonces, él pensaba irse, pero ahora están diciendo que como le están pinchando, se va a quedar. Y no solo eso, sino que de los propuestos por Trump para sustituirle, digamos que Trump podría nombrar 2 nuevos consejeros en la Reserva Federal si Powell renuncia a su cargo, cosa que ahora parece que no va a hacer. Pero es que además, dentro del comité republicano, en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, ya hay un senador que ha dicho, que es republicano también, ha dicho también que mientras este proceso va a apoyar a Powell. Entonces, o sea, es que digamos que estamos tirando piedras contra la economía. Y una de las cosas, yo entiendo que Trump Trump es de ideas simples, entonces quiere que bajen los tipos de interés, pero este tipo de maniobras, ya lo dijo Wall Street cuando empezó la batalla hace unos meses, todos los grandes banqueros que también apoyaron a la Reserva Federal o a su presidente. Entonces, esta pelea, en la que, por cierto, Trump ha dicho que no ha tenido nada que ver, hoy se reía también el Wall Street Journal porque decía, bueno, debe ser el único enemigo que tiene Donald Trump en el que no se involucra directamente en ir a por él. Entonces sería una excepción. O sea que educadamente el Wall Street Journal, digamos, no se cree lo que ha dicho Trump sobre que él no ha tenido nada que ver con esta última ataque al presidente de la Reserva Federal. Yo creo que no ayuda a la economía. Trump quiere, o decían que en Venezuela quería que el barril de petróleo baje a $50, pero todas sus medidas por ahora parecen inviables, según dice el presidente de Exxon. Entonces, estas cosas que hace primera etapa y luego no remata o no acaba las cosas, no ayudan. Y la economía, o sea, estas medidas en la economía a medio plazo no van a ayudar a que bajen los tipos de interés, no van a ayudar a que la vida sea más barata en Estados Unidos, no van a ayudar a bajar la inflación, con lo cual esto le va a generar problemas añadidos en las elecciones a mitad de mandato. Entonces es una medida que, como la de Groenlandia, a poco que se piense, o sea, en una jugada de ajedrez, o sea, lo que en primer paso puede parecer una medida que se sale con la suya, acaba produciendo efectos colaterales indeseados, por decirlo suavemente. Veremos si ocurre con estas advertencias de Wall Street, con una reacción del mercado de bonos. Veremos si ocurre el fenómeno taco, el de Trump always chickens out, el de Trump siempre se acobarda, aunque a él no le guste este término, y finalmente recula. De todas formas, es que le queda poco a Jerome Powell. Probablemente pues Trump se lo ponga difícil de cara a la salida. Queremos pensar que una vez Powell termine su mandato como presidente de la Reserva Federal, cambien las tornas de cara a, no tensionar esa independencia, aunque algunos la pongan en cuestión, del banco central más poderoso del mundo. Nos quedamos con esto, Cosme, pero no sin recordar que la semana que viene tendremos una tertulia especial con motivo del primer año de este segundo mandato de Donald Trump, y probablemente
intentaremos también abarcar más temas, como es el caso de lo que está ocurriendo ahora con el ICE, Minnesota, el prometido día de la retribución de Donald Trump, materia de inmigración más allá de toda la parte económica y de política internacional. Y también pues intentaremos hacer un análisis de lo que nos viene ahora de cara a esas elecciones de medio mandato, como bien citabas. Así que nos quedamos para la próxima y muchísimas gracias por este ratito. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas.